A todas y todos, y esta vez, una vez más, el programa La Voz de la Gente, un programa creado para compartir experiencias y que esta vez, una vez más, el programa La Voz de la Gente, sectores de la localidad y de la ciudad. Hoy tenemos un invitado especial, Luis Romero Ocampo, un gran líder del gremio de los recicladores que ha venido trabajando por sacar estos procesos adelante. El programa hoy lo llamaremos Hablemos de Reciclaje. Bienvenido, Luis, y de verdad, gracias por venir acá y sacar tu tiempo para compartir tus experiencias con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, Nelson. Y no, pues acá estamos para compartir con toda la audiencia y poder compartir pues de este importante tema pues que atañe a toda la ciudad. Eh, bueno, Luis, bienvenido y a todos los que nos ven a nosotros a través de la plataforma de nuestra página oficial Nelson Viola Farfán, un cordial saludo. Empecemos, Luis, cuéntenos un poquito de su historia, su trayectoria, cuántos años lleva usted en la labor del reciclaje en Bogotá, cómo fueron sus inicios y cómo se ve usted desde sus inicios a hoy. Pues bueno, yo llevo 20 años reciclando. Yo soy reciclador de oficio, que nació pues en un barrio en Ciudad Bolívar que se llama Bellaflor. Desde muy pequeño pues empecé en el oficio del reciclaje y me establecí en una zona de Corabastos, la zona de Corabastos en la localidad de Kennedy, que es la que agrupa la mayoría de recicladores de oficio de la ciudad. Y desde ahí pues tuve la oportunidad pues de trabajar en varias localidades. Pues yo trabajé en Fontibón, reciclando, trabajé reciclando también en Suba, ahí en las partes de Pontevedra y en algunos conjuntos residenciales. También laboré pues reciclando y realmente pues la trayectoria del reciclaje, pues yo empecé como un reciclador independiente que no creía tanto en la organización, sino a partir del 2011 se empieza a dar una discusión muy amplia del gremio reciclador sobre el auto 75 del 2011 y participamos en las marchas y en ese momento pues nos dimos de cuenta pues que había que organizarnos y había que participar pues de la discusión pública y hacer parte de las políticas públicas era sumamente importante porque cada decisión política que se tomaba pues realmente pues afectaba a nuestro trabajo. Y desde ahí pues nosotros como que entramos en esa etapa de la incidencia política y eso pues nos ha llevado a participar pues en la construcción del decreto 596 del 2016, que es como el que da el marco del proceso de formalización y de inclusión de los recicladores como prestadores del servicio público de aprovechamiento, el COMPES 3874 del 2016, que es la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos del país. Desde ahí pues ganamos varias acciones judiciales como fue la reglamentación del incentivo al aprovechamiento. Yo puse una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que falló a mi favor, y en segunda instancia la impugnación que hace el presidente, la presidencia de la República, que en ese momento está en cabeza de Iván Duque, el Consejo de Estado, la sesión quinta, vuelve y me da la razón, y pues he participado ayudándole a muchas organizaciones en hacer pues acciones judiciales, como acciones de tutela, como lo que ganó la organización Fernanda Covid, que pues ordena a la UAES de aceptarle un proyecto que beneficie en una alianza público-popular y habla sobre entrega de unas infraestructuras para que esa organización permaneciera ahí. Eh, Interpuse inclusive el caso de la Corte, la sentencia, el cumplimiento de la sentencia de la Corte de la TEL 724, que incluye a los recicladores. Logro yo por una acción que interpongo ante la Corte, pues que el magistrado Ibáñez, el magistrado que lleva el caso de los recicladores, abra el expediente en el año 2022 y en lo último pues estamos ahí esperando en la última acción judicial que puse la semana pasada, donde el juzgado 124 penal, municipal penal de conocimiento pues accede a la acción de tutela y estamos pues en el trámite de la respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y ahí pues se ponen dos temas centrales, que uno es un descuento del 10%
de la tarifa de aprovechamiento que le vienen haciendo a los reciclados desde el año 2018 en contravía del artículo 35 de la resolución CRA 720 del 2015 y del el mismo decreto 596, ese descuento del 10%, y también pues son los recursos del IAT que en este momento pues en el distrito ascienden a 56.000 millones de pesos, y estos dos recursos, el recurso de la tarifa, el recurso del IAT, pues son fundamentales para el cierre financiero de las organizaciones de recicladores. Eso es más o menos pues este trasegar que he tenido yo en estos últimos años. Más o menos son 11 años de ardua lucha y de una lucha constante, y donde la más dura pues ha sido en esta administración. ¿Quién pensaría? Pues pensaríamos que el momento más duro iba a ser la administración de Peñalosa, pero no, fue la administración de Claudia López. Lamentablemente, yo recuerdo que, pero primero felicitarlo por esa buena labor que viene haciendo por el gremio ya 20 años, además de la implementación del auto 75 y del decreto 596, que lo conocemos bastante bien. Le quiero contar, eso nos recuerda cuando estuvimos en la administración de Gustavo Petro, en la mayor, que se hizo un proceso, el primer proyecto piloto de formalizar la población recicladora en Bogotá. Nosotros fuimos uno de los que estuvimos en ese proceso de formalización de ese proyecto. Recuerdo tantas organizaciones que sé que usted las conoce, que hoy están prestando el servicio en el componente de aprovechamiento, como fue la organización Viecora, que en ese entonces se empezó a hacer el proceso de la formalización, de agruparlos, de hacer el tema del fortalecimiento, de crear las rutas, microrutas en la localidad de Suba, y ver que ahí está con Luis Romero, que es una persona que estuvo en el proceso de la formalización del decreto 596 que da pie a todo el tema del aprovechamiento de Colombia. Cuéntenos un poco sobre esa implementación de ese decreto, si realmente le ha servido para que la población recicladora en Colombia dignifique la labor. Realmente, pues sí, el decreto 596 es un hito, es un decreto que permitió primero el reconocimiento de los recicladores como ya ahora de un servicio público. Lo segundo, pues visibilizar realmente a la población recicladora y tener una remuneración pues desde el marco tarifario. Como toda política pública, pues tiene unas fallas, y son unas fallas claras, que es en la vigilancia y control. Pues era tan garantista, el decreto del 596 es tan garantista que permitió que una organización con solo inscribirse tuviera las garantías de recibir el pago tarifario, ya de que algunos inescrupulosos y algunos liderazgos, lamentablemente, de la población recicladora, pues hayan visto la oportunidad de prácticamente, eso se llama desfalcar a la ciudad, a los usuarios, y de esta manera pues lucrarse en contravía pues de los mismos recicladores de la ciudad y en contravía de los mismos usuarios. Es otra cosa que es en este momento donde están todas las alertas y donde está pues todo el empeño del gobierno nacional, y en este momento pues de la administración distrital, que está viendo pues cómo pues esta situación aberrante viene afectando no solo a nosotros, las organizaciones de reciclables que avanzamos en nuestro proceso de formalización, sino también pues a los usuarios y también a los recicladores, ¿no? No, total. Ahí viene el tema de que yo veo que usted nos menciona que sirvió para darle las garantías para la prestación, pero también para el cobro tarifario o el componente de aprovechamiento que da la libertad en ese decreto 596. Pero usted menciona que ha permitido que el gremio entre a hacer actividades fraudulentas en el proceso del cobro de tarifa, o Sí, efectivamente, pues son unos casos puntuales, pues en la vigilancia e inspección, pues eso lo ha verificado, lo ha podido evidenciar tanto la UAES, que hizo un informe muy detallado donde pues prácticamente se veía de que habían organizaciones que habían involucrado a privados, empresas privadas, legalmente constituidas como recicladores,
y que estaban utilizando esas empresas transformadoras porque son empresas que se dedican a la compraventa de material reciclable para transformarlo y utilizaban las facturas de esas empresas para subirlas al RID y desfalcar el servicio. No eran residuos que se produjeran de los usuarios y que se realizara la recolección y el transporte y la clasificación del pesaje, sino era básicamente las facturas de un empresario privado y con el descaro de inscribir al SUI como estaciones de clasificación y aprovechamiento, direcciones de parques públicos, apartamentos. Es una situación tan grave que en el distrito alcanzaron a haber 400 organizaciones inscritas al TRI, 47.000 recicladores y ninguno de estos datos pues daba con las cifras que tenía o que tiene la unidad administrativa. La unidad administrativa tiene en este momento 25.000 recicladores, 214 organizaciones y aún así esto tampoco es creíble. ¿Por qué? Porque el distrito no ha podido verificar a las organizaciones de los recicladores y esto simplemente lo demuestra un hecho. El distrito acaba de sacar una resolución, la 429 del 2023, para hacer una verificación y aún así esta circular o esta resolución de la UAES va en contravía del mismo auto 75 del 2011, exactamente en su numeral 117, que establece que los recicladores tienen que ser identificados dentro del centro, sean informales o formales, todo. Esta resolución permite que el 80 esté en el censo y que el otro 20 no sepamos quién es, y esto pues permite que privados y personas que no son receptoras de las acciones afirmativas como ordenó la Corte, como son los registradores de oficio, pues estén recibiendo los beneficios tarifarios y los beneficios que deberían ir a beneficiar pues realmente a los recicladores. Bueno, ahí me parte una gran pregunta encaminada a, entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que hoy enfrenta el gremio reciclador en la ciudad? El principal desafío está en tres sectores. Está infraestructura. La infraestructura que hoy está en el distrito realmente no cumple con el artículo 188 del decreto 555 del 2021, que son pues todas las condiciones ambientales. No cumple tampoco con el metraje establecido en el decreto en el 555 del 2021 en el 109 estaciones de clasificación y aprovechamiento no cumple los metrajes de 500 metros. Hay un problema de verificación de los recicladores, o sea, las resoluciones que ha emitido la UAES realmente pues van en contravía de las mismas sentencias que le ordenan a la UAES pues identificar cuál va a ser el grupo objeto de las acciones afirmativas de los recicladores de oficio. Y el problema más grave pues es la corrupción. O sea, la corrupción en el servicio es el problema a derrotar. Es una corrupción que no viene de ahorita. Esa corrupción empezamos nosotros a identificarla, está bien documentado. Pues eso hay hasta titulares de prensa, que eso arrancó entre 2015, empieza a verse, ya finalizando la administración de Gustavo Petro, y se vuelve mucho peor a partir del año 2017 que se empieza a cobrar desde el SUI. Entonces se empiezan a aumentar las toneladas de aprovechamiento de una manera tan impresionante que realmente las toneladas de aprovechamiento igualaron a las toneladas de RBL. O sea, lo que se dispone en el relleno sanitario, el aprovechamiento llegó a estar al mismo nivel. O sea, la ciudad de Bogotá llegó a producir el doble de basura que por muchos años se ha mantenido estable, que son 6.500 toneladas. Bueno, la ciudad empezó a producir 12.000 toneladas. ¿Y qué dicen los entes de control? ¿Qué dice la Fiscalía? ¿Qué dice la misma Superintendencia de Servicios Públicos? Que es la que realmente vigila y es la que regula la prestación del servicio de aseo y especialmente ahorita en el componente de aprovechamiento en el país. Pues realmente la Superintendencia de Servicios Públicos del 2016 que empieza el decreto 596 hasta 2020 no hizo mayor cosa, no hizo mayores verificaciones. Esto permitió de que aumentara una cantidad de organizaciones, que se cobraran una cantidad de toneladas, de supuestas toneladas aprovechables al FRI. Esto no me lo estoy inventando yo, eso está en una auditoría, la 035 del año 2018 de la Contraloría General de la República, donde los aumentos del 2018, donde los aumentos del aprovechamiento
son tan gravísimas que la misma Contraloría le dice a la superintendencia: usted tiene que revisar todo el tema de aprovechamiento. Porque las cifras que la Contraloría le dice a la superintendencia, pero en ese informe también hace una revisión de las ECAs y le dice al distrito: oiga, ninguna de las ECAs cumplen con las normas sanitarias ni las normas ambientales. Y nadie se ha controlado esa situación. En esa misma auditoría, la Contraloría advierte que realmente pues las toneladas de aprovechamiento son abismales. O sea, realmente la prestación del servicio, el caso más relativo o que más identifica ahí la Contraloría es el caso de Bogotá, pero es un tema que está pasando en todo el país en menor proporción, pero se ha replicado, se ha vuelto pues un tema grave de corrupción, de subir una cantidad de toneladas que no se saben de dónde provienen, que no producen los usuarios, y ser cobradas a estos usuarios. Prácticamente esto es un desfalco a los usuarios del servicio, y eso ya lo identificaba la Contraloría. Nosotros volvemos a la Contraloría en el año 2019, ponemos como una solicitud de que intervenga la superintendencia, y la superintendencia por fin emite una resolución de aplazamiento, que es la resolución 75 del año 2020, que permite hacer unos aplazamientos, que curiosamente en agosto del año 2021 la misma superintendencia y la CRA le quitan la fuerza de esa resolución de aplazamientos mediante la circular 01 del 2021, que eso sí es lo más letal que nosotros hayamos visto. Una norma que permite que se paguen toneladas que ni siquiera están publicadas en el SUI. Eso es peor. Sí, bastante complejo el tema. Y viendo ese panorama que usted nos cuenta de esos tres pilares de problemáticas que presenta hoy el gremio, me surge el tema, por ejemplo, ¿qué medidas usted podría revisar o podría usted plantear que se puedan tomar a nivel local, distrital y nacional hacia el gremio reciclador para mejorar estas malas prácticas que hoy se presentan como el tema tarifario, pero también con el tema de la prestación de servicios? No, algo que sí verdaderamente hay que hacer es modificar el plan de gestión integral de residuos sólidos, adecuar los sistemas de verificación de organizaciones de recicladores, poner una subbolsa que ayude pues a adquirir la infraestructura, generar una transición para mientras tanto pues las organizaciones puedan pues funcionar con toda la supervisión de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, que es la que se encarga de, inclusive en conjunto con la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Salud, que por el POT, el decreto 555 del 2021, pues ya tienen competencia sobre esas infraestructuras, y articular con las alcaldías locales es fundamental, porque pues estas son las que vigilan de que se tengan el uso del suelo. Esto está en el artículo 87 de la ley 1801 del 2016, que es el Código de Policía, y esto pues va articulado con las inspecciones de la policía, pero también con las alcaldías locales. Generar pues realmente pues unos avances para la transformación de las estaciones de clasificación, para que sean realmente pues estaciones donde se permita hacer una transformación del material aprovechable. Eso tiene que haber una modificación del PEGIR, pero además de la modificación del PEGIR, actualmente pues la UAES adelanta la modificación de los contratos de concesión, y ahí pues toca que la UAES con los operadores digan: venga, no sigan aplicando el descuento que ustedes ofrecieron para RBL en la actividad de aprovechamiento, porque eso está afectando la suficiencia financiera de las organizaciones de reciclaje, que sí lo están haciendo bien, no aquellos que se están pues lucrando con toneladas exorbitantes que pues realmente tiene que generar pues un control a la Superintendencia de Servicios Públicos. Eso también va en el cambio que se está proponiendo en el decreto 596, que pues hay que hacer una actualización, y esos vacíos que permite el 596 que pasen pues estas situaciones de corrupción pues sean realmente subsanados, y que permita pues realmente el avance. Yo creo que el gobierno nacional tiene todos los instrumentos, desde el programa Basura Cero, que quedó aprobado en el plan de desarrollo, pero articularlo al COMPES 3874 del 2016, y a partir de estas dos normas pues actualizar el decreto 596. Viene algo bien especial, que es el cambio de regulación tarifaria. La resolución 720 pues tiene que garantizar la suficiencia financiera de las organizaciones de recicladores, y realmente pues estos cambios entre el gobierno nacional y el gobierno distrital son fundamentales.
y son fundamentales porque la ciudad de Bogotá sufre una situación bien complicada para la próxima administración, y es año 2025 se acaba la concesión del relleno sanitario de Doña Juana. Eso me hace recordar una sentencia, una acción judicial que inicia el procurador ambiental en el Huila, porque el relleno sanitario colapsó. Es tanto así que la acción judicial dice que si los residuos no se separan, no están separados. Los aprovechables que vayan a las organizaciones, y los residuos orgánicos que puedan entrar a disposición final no pueden entrar al sitio de disposición final. Entonces es algo que tiene que contemplar el distrito en la nueva concesión de disposición final, que es el año 2025. Y el otro año 2026, pues se viene la licitación, se acaban los contratos de concesión de RBL, y el distrito pues tendrá que mirar cómo realmente articula todas las actividades del servicio, incluido el aprovechamiento con el RBL, que pues desafortunadamente esta administración no cumplió, aunque contaba con el anexo 2 de la licitación de aseo, que fue resaltado en el auto 736 del 2017 por la Corte Constitucional, y realmente pues no se ha cumplido y no se ha implementado por parte del distrito, que debe ser parte de la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que debe hacerse pues este año. En ese tema que usted menciona, y sabiendo de que ya se aproxima una nueva licitación para el otorgamiento de los nuevos operadores que van a prestar el servicio de RBL, el barrio de limpieza, para que los clientes nos expliquen un poco, ¿usted cree que hoy las organizaciones de recicladores en Bogotá tienen la capacidad para prestar el servicio de hacer el componente de aprovechamiento, o todavía tiene que estar ahí como ligado a que la ha cobrado por los a través de la producción para poder trabajar? Ya llevan... Pues realmente nosotros creemos de que no todas las organizaciones, porque es que ninguna tomó en serio la formalización, muy pocas organizaciones hicimos ese trabajo, pero realmente nosotros creemos que actualizando el plan de gestión integral de residuos sólidos este año, que es lo que pues ha informado el director de la UAE, y generando pues todo el mecanismo y apoyo de la institucionalidad, se lograría alcanzar la formalización, y dejando reglas muy claras para que el DRBL pues respete la actividad de aprovechamiento que hacemos los recicladores. Se puede lograr avanzar en el corto plazo. No, sí, porque uno sabe, bueno, y le iba a tocar un tema que varias organizaciones me han planteado, que están ahí, entre comillas, un poco en alerta, en el sentido del decreto reglamentario del plan de ordenamiento territorial, el decreto 203 del 2022, que busca el tema de los 500 metros, que usted nos comentaba un poco. ¿Usted qué opinión tiene ese decreto 203 del 2022? Yo creo que el decreto da un marco. Yo lo que creo que lo que le falta al decreto es más que los 500 metros, porque realmente el 203 lo que dice es: yo voy a permitir que usted opere sin los 203 metros, pero realmente el problema no está en el decreto 203 del 2022. El problema está en el artículo 188 del decreto 555 del 2021, porque este no tiene transmisión. Entonces le aplican una cantidad de normas ambientales, le exigen de que un vehículo entre a una bodega, que esto no tiene transitoriedad como los 500 metros, y es de prácticamente con eso es que se puede exigir los usos del suelo. Entonces ninguna bodega va a cumplir los usos del suelo, y para eso se necesita que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos genere una transición, y para eso pues se necesita que avance en la compra de infraestructura que realmente cumpla pues con todos los criterios ambientales y técnicos que tiene que cumplir una ECA, y que se permita pues esa transición para que el distrito pues adquiera esas infraestructuras que sean operadas por las organizaciones de recicladores. Entiendo bastante bien el tema, pero en 555, ese plan de ordenamiento territorial que lo enmarca el decreto que usted acaba de mencionar, el 555, el decreto reglamentario, hoy tienen tan alerta organización. Usted, basado pues, en experiencia, ¿usted cómo ve
¿O qué considera qué oportunidades de crecimiento tiene el gremio reciclador en Bogotá? No, pues el gremio reciclador está en una situación muy crítica porque realmente pues la mayoría de esas infraestructuras, primero no son de los recicladores, segundo la mayoría de infraestructuras podemos ver de que son, los verdaderos dueños son privados que se están quedando con la tarifa. De la mayoría de esas organizaciones no es que reciban los recursos de tarifarios, sino esos recursos son recibidos en la mayoría por privados que son los llamados pues intermediarios, que son los que donde funcionan unas secas que podríamos llamar entre comillas de recicladores, pero que en realmente pues son bodegas privadas de reciclaje, que se dedican a la compra y venta de material reciclable y no a mejorar pues la calidad de vida de los recicladores. Pero realmente el gremio reciclador debe de generar pues un análisis de la situación actual en la que nos encontramos y generar pues unas medidas de que permitan pues salir de esta situación y la situación claramente requiere una modificación de la resolución 697 del 2000, ese es del 2021, de del UAS, que permita generar pues una transición y que permita generar esa transición es que le permita a las organizaciones funcionar en las infraestructuras verificadas que realmente sean de organizaciones de recicladores y que realmente estas organizaciones sean de recicladores y que pues realmente pues se respete la intervención de estos recicladores, que tengan voz y voto y que tengan participación dentro de la organización y ir generando pues la compra de la infraestructura que realmente le cumple y le genere cobertura en la ciudad, porque hoy actualmente, curiosamente nosotros hicimos esa pregunta a la UAS, ¿cuántos usuarios atienden cada una de esas bodegas? La respuesta a la UAS es que no tiene la información. Entonces, si es la que garantiza la prestación del servicio, que se le cobra a toda la ciudad, pues deberían los ciudadanos recibir ese servicio. Pues lo que está pasando es que la mayoría de ciudadanos no reciben ese servicio y el que es garante, pues desconoce que se le esté prestando estos servicios al ciudadano. Entonces, es una situación que requiere una intervención y una modificación de unas normas para realmente, pues, garantizar la inclusión y permanencia de la población recicladora, pero también para garantizar pues el saneamiento ambiental a los usuarios de este servicio, que es pues 7 millones de habitantes que tiene la ciudad de Bogotá. Sí, ya para finalizar, recuerde que tenemos 30 minutos ya para finalizar. Y con toda su experiencia que nos ha contado hoy, más de 20 años trabajando para el gremio reciclador, ¿usted sí cree que el reciclador de oficio que está a pie, que está con su carreta, se ha beneficiado en ese proceso modelo que dijo el decreto 596 que le dio la viabilidad de el aprovechamiento económico? No, realmente podemos ver hoy al día que de un billón pagado de los usuarios, medio tarifa, eso no ha llegado a los recicladores hoy actualmente no cuentan con esquemas de seguridad social, a pesar de que existe un decreto que permitiría pues cubrir medianamente los pisos de seguridad social. Eso no está pasando, o sea, no se está cumpliendo ni siquiera el decreto 1174 del 2020, aunque hay organizaciones que tienen los recursos para pagarle a esos recicladores, solo el 3%. Según lo que ha indicado el superintendente de servicios públicos, solo el 3% de la población recicladora de la ciudad de Bogotá tiene algún sistema de seguridad social. La mayoría no recibe una remuneración verdadera. Es más, nosotros podemos decir de que los recicladores estuvieron mejor cuando el alcalde Gustavo Petro les pagó individualmente que hoy que les paga a las organizaciones y les paga más recursos. Entonces es claramente que los recursos de la tarifa no llegaron a beneficiar a los recicladores y que la situación de los recicladores hoy es la más grave de la historia de todo el gremio reciclador. Tiene los precios por debajo, cada día los precios del material reciclable bajan más y no tienen garantizado pues el acceso a los recursos de la tarifa y esos pues no cubren ni siquiera los riesgos pues que corre el reciclador laborales en la calle y ni siquiera pues van a tener derecho a una pensión. Muchos de los recicladores que ya están en la tercera edad no van a tener ni siquiera una pensión. Triste eso porque más de 1 billón de pesos ya por temas de tarifa que recibe la organización, que de pronto esto de parte de su verdad que es lamentable, todo el reciclador de oficio que plan con su carreta que viene haciendo la labor
por más de 30 años, muchos de ellos conocen. Lo veo a usted bastante activo en el tema político. ¿Cómo usted ve el tema de la nueva elección del nuevo alcalde de Bogotá y de los nuevos funcionarios? ¿Qué espera el gremio reciclador en ese proceso del próximo 21 de octubre? No, realmente nosotros estamos muy pendientes de esta elección. Yo creo que esta elección es de las más importantes que hemos tenido después de la de 2022 del gobierno nacional, y es porque realmente pues en la elección de ese alcalde pues está toda la inclusión y toda la garantía para poder que los recicladores puedan prestar el servicio de aprovechamiento, puedan realmente formalizarse, y además de que vienen pues dos de las licitaciones más grandes del país, que es pues la disposición final y la licitación de RBL. Entonces esta elección para nosotros es muy importante, y por supuesto que nosotros esperamos de que pues llegue un gobierno alternativo a la ciudad de Bogotá y que pueda articular con el gobierno nacional y pueda dar pues una lucha frontal pues a toda esta corrupción que se vive, no solo en la actividad de aprovechamiento, sino en la actividad de RBL, alumbrado público y disposición final. Entonces es una situación dramática el servicio público de aseo que hoy tiene la ciudad, y que pues requiere de un trabajo arduo y de un gobernante que tenga pues una visión más social y una visión más hacia garantizar pues los derechos de la población, y que realmente pues articule con el gobierno nacional y que permita pues desarrollar conjuntamente y aunar esfuerzos pues para poder incluir a la población recicladora. Yo creo que es una de las elecciones más importantes a las que nos hemos enfrentado, y hay que estar pendiente pues en los gobiernos locales, en el consejo y en la elección del nuevo alcalde, de cómo esto pues puede realmente repercutir en que pues se recupere pues todo el beneficio social que tenía la ciudad, y que esta administración pues nos tiene acabados totalmente. Bueno, y ya para terminar y muy cortico, ¿tiene incidencia o no incidencia la importancia de la experiencia de ediles en las localidades para el gremio reciclador? Es súper importante porque realmente hoy, como están las normas, todas las normas que se implementan del POT sobre infraestructuras recae sobre las alcaldías locales y sobre las inspecciones de policía, para lo cual pues es importantísimo la elección de ediles, más que estos tienen en su cargo supervisar o tener un control sobre la prestación del servicio público de aseo en las localidades, y es fundamental estar ahí, además de que es pues garanten de que los recursos locales pues se incluyan realmente los recicladores, y que estos recursos repercutan en garantizar acciones afirmativas que potencien a las organizaciones como prestadores del servicio público de aprovechamiento. Entonces es vital tener también ediles que comprendan o que tengan esta sensibilidad social. Oh, muchísimas gracias, de verdad, Luis. Aquí nosotros hemos estado muy prestos a colaborar el gremio reciclador. Por eso vimos la necesidad también de hoy hacer esta entrevista a usted, de conocer un poco más de ese decreto 596, del plan de ordenamiento territorial, también de ese decreto reglamentario, pero además tener una visión diferente de cómo hoy ha beneficiado la población recicladora con la prestación del servicio. La verdad que para nosotros ha sido un honor tenerlo. Acá usted sabe que nosotros, como desde la localidad de Suba, en el 2020 logramos, tuvimos la voluntad política de crear una línea de inversión exclusiva para el fortalecimiento de 20 organizaciones. En el mes de noviembre, bueno, esperamos que con el decreto de la Alianza 2023, 8 organizaciones estén recibiendo un incentivo por encima de los 25 millones, creo que está sobre los 27, en la última reunión nos mencionaba, y obviamente esperar el próximo año a que les entreguen otras organizaciones también recursos. Muchísimas gracias, Luis. Estamos ahí nosotros siempre atentos y siguiéndole los pasos a Luis, que viene haciendo una tarea no solamente de fortalecer y de gestionar cosas por sino que también haciendo denuncias donde atenta Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias, fue un placer tenerlo acá en nuestro programa, La Voz de la Ciudad, con de escuchar los liderazgos, no solamente de la localidad de Suba, sino de la ciudad, que nos den una contextualización mejor de las problemáticas
No sé si se quiera despedir de los oyentes. No, sí, Nelson, gracias a ti por todo el apoyo que le has dado el gremio reciclador. Sabemos de que has hecho una gestión que esperamos replicar en las juntas administrativas locales de toda la ciudad. Es una gestión que es de admirar y que es ejemplo para toda la ciudad. Cómo se han apoyado las organizaciones de recicladores en la localidad de Suba es un ejemplo para las demás organizaciones de la ciudad. Y realmente, pues no, gracias a este espacio y gracias también a las personas que se conectan y que pues pueden escuchar realmente qué es lo que está pasando en la ciudad y lo que para el futuro pues de nuestra ciudad, en especial pues de la localidad de Suba, y que pues se puede replicar en todo el distrito. Yo creo que es un claro ejemplo que hemos tomado varias organizaciones, pues exigiendo de que las mismas acciones que ha emprendido la Junta Administradora Local en la localidad de Suba, pues la emprendan en otras localidades, y para eso pues es vital el proceso electoral que se aproxima ahorita en octubre, y ahí estaremos. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Y con esto concluimos un nuevo fascinante episodio de La Voz de la Gente. Esta vez conversamos con Luis Romero Campo, gran líder del gremio reciclador de Bogotá y obviamente de nuestra localidad. Los esperamos en nuestro próximo programa, que es el próximo jueves a las 5 de la tarde por nuestro Facebook Live de nuestra página oficial Nelson de Arapa. Muchísimas gracias, Luis. Ya ahorita seguimos acá en nuestra transmisión, ya no en el directo, sino hablando para comentar otros casos ahí que sí requerimos nosotros desde el control que estamos haciendo nosotros desde la localidad de Sur. Muchísimas gracias a todos los oyentes.